Hola Oscar, ¿cómo estás? ¿Todo Hola, bien? Martín, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, disculpa el retraso, pero bueno, empezamos como media hora más tarde Ah, bueno, Pablo Soifer vino más bien con una charla de café que se hizo extensa, que bueno, la tuve que acortar un poco, así que bueno, te pido ok. disculpas por eso. Ah, Bueno, cuando quieras compartir pantalla, lo bueno es que tenés mucho público. bueno, eso es importante. Sí. Bueno, déjame acá compartir la pantalla. Vamos. Avísame ahí cuando ya se vea. Sí, ahí se ve. Dame un segundo para Dale. que... A ver. Ahí está. Listo, ahí está la pantalla completa. Bueno, buenísimo. Déjame colocar acá. Todavía acá la llamada. Ahí. Ahora sí, ahí todos me ven, ¿no? Sí, 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 te ven todo. Todos te ven. Bueno, buenísimo. Bueno, primero que nada, gracias a todos los que estén presentes y bueno, obviamente los que estén conectados. Es importante mencionar, ¿no?, que aproximadamente el 90% de los profesionales y líderes de esta industria muchas veces están estancados, ¿no? Y están estancados no por la capacidad técnica como tal, sino justamente por cómo pensamos. Digamos que todo lo que tiene que ver con la industria del desarrollo de software, no se trata de utilizar muchas herramientas. De por si yo no vengo a hablarles de herramientas como tal, creo que la industria necesita un cambio, ¿verdad? Y ese cambio vamos a estar viendo justamente cuáles son esos cambios que quiere la industria, ¿no? Bueno, para los que no me conocen, soy Oscar Trejo, tengo más de 16 años de experiencia en el sector, soy muy instructivo, así que capaz tengo formas totalmente diferentes de poder ver la calidad, ¿no? Actualmente la calidad no la estoy viendo como el todo, sino que ahora me estoy moviendo un poco más a lo que es la confiabilidad, porque considero de que los datos o los sistemas realmente necesitan entregar esa confiabilidad para que el sistema pueda superar las expectativas del cliente ofreciéndole esta confiabilidad, ¿no? Y dentro de todo lo que es el desarrollo, que si bien se va moviendo a una velocidad vertiginosa y obviamente cada vez queremos, o las empresas, la industria, buscan que entreguemos de una forma totalmente acelerada, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo tenemos que entregar de forma acelerada? Realmente la agilidad es salir corriendo y poder entregar algo totalmente rápido. Y la realidad que no, eso no es la agilidad. La agilidad lo que nos permite, dentro de una cosa u otra, es simplemente poder iterar de forma más rápida al momento de introducir cambios. O sea, estamos abiertos a los cambios, obviamente cuidando un poco lo que es el backlog, el capacity, cuidando también lo más importante, ¿no?, que son las personas que lideran cada día los equipos. Y en esta velocidad, muchísimas veces podemos pensar que estamos en agilidad, pero seguimos operando como hace 10 años atrás. O sea, se sigue viendo el testing como la última etapa, se sigue viendo el testing como es la etapa final donde vamos a comenzar a ejecutar la prueba, y se sigue viendo el testing como que, bueno, hasta que el desarrollador no esté listo, no te vamos a poder entregar para que puedas probar. Y eso está cambiando de forma vertiginosa cada día. Y sobre todo ahora con esta llegada de la inteligencia artificial, que obviamente nos busca, ¿qué es lo que nos busca con la inteligencia artificial? Ahí sí nos están buscando que seamos un poco más veloces, que seamos muchísimo más ágiles, pero la realidad es, podemos ser tan veloces con la inteligencia artificial o sin ella. Y ahí justamente es donde viene lo más importante, ¿no? Comenzar a ver cuál es la principal problemática, que la problemática está centrada en lo que es nuestra propia identidad. Porque con nuestra identidad nosotros traemos creencias limitantes, traemos prácticas que capaz son obsoletas y seguimos todavía trabados, que hace 15 años lo hacía de esta manera, actualmente me funciona y lo voy a seguir haciendo de esta forma. Ahí es donde debemos romper ese paradigma y romper el estigma, ¿no?, de que lo nuevo todavía está muy nuevo y no lo vamos a afrontar porque lo que sigo haciendo me viene funcionando.
Pero ¿es esto lo que están buscando las empresas? ¿Es esto lo que ayuda o impulsa a los equipos a seguir adelante? ¿Es esto lo que realmente queremos para la evolución? Son los puntos que día a día tenemos que estar debatiéndonos y tenemos que estar repensando si realmente lo que estamos realizando actualmente nos está llevando al lugar que queremos estar, ¿no? Para muchos puede ser un orgullo mover muchos tickets en Gira o reportar muchísimos defectos y de repente decir, no, bueno, este sprint reporté 100 defectos y capaz por eso soy el mejor. Y capaz por eso también estamos entregando un mejor producto porque, bueno, porque entregamos 100 defectos, pudimos detectarlo, pero realmente estos defectos están entregando valor a los equipos, al equipo como tal. Todavía existen estos hilos de comunicación, que también es otro punto importante para poder entregar calidad, y en mi caso particular me muevo más a la confiabilidad. Pero cuando comenzamos a repensar justamente lo que están haciendo los equipos, nos está llevando al lugar que queremos llegar. Seguimos operando de una forma de que estamos en agilidad, pero realmente tenemos oculto un waterfall por allí. ¿Qué es lo que realmente está haciendo el equipo, no? Si el testing sigue siendo una fase aislada, creo que el proceso está roto desde el inicio, ¿no? Y aferrarnos a esa vieja identidad, aferrarnos capaz a prácticas un poco que funcionaron en su momento, porque como todo nació y funcionó, pero esas prácticas hoy en día están obsoletas. La estamos aplicando, o la empresa o el equipo tiene el nivel de madurez para poder afrontar los cambios y moverse a una transformación digital. En esta era que, si bien estamos abordados por muchísimas herramientas, lenguajes de programación que nos hacen la vida un poco más sencilla, que es fácil de entender y que cada día se impulsa no solamente la automatización, sino que ahora se impulsa la automatización con el objetivo de que lo uses con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, seguimos nosotros como cazadores de efectos, sigue el desarrollador con los ojos vendados, entregando un producto donde no pasa una prueba unitaria. Son preguntas las que nos tenemos que ir haciendo en el día a día y son realidades lo que pasa en muchísimas empresas, ¿no? No digo que en todas, pero en la mayoría sigue pasando este tipo de situaciones. Y aquí hay un punto importante, ¿no?, a destacar. ¿Cómo está la comunicación con el equipo? Si el desarrollador está entregando un producto sin pruebas unitarias, realmente levantó la mano para poder tener un mejor entendimiento. Realmente el product owner o el business analyst pudo explicar de una forma clara y concisa lo que realmente se está pidiendo. Se presentaron estas sesiones de grooming, de planning, o simplemente para revisar el producto para ver si el entendimiento es totalmente adecuado para todos. Entonces ahí es donde justamente comenzamos capaz con los cuellos de botella, comenzamos con que el desarrollo comience a entregar mucho, pero entonces tenemos el cuello de botella en testing. Pero cuando tenemos el cuello de botella en testing, capaz testing se está demorando con una historia de usuario 4, 5, 6, 2 horas o 2 días, justamente para poder detectar todo lo que realmente no se conversó. Entonces, ¿qué realmente somos? ¿Somos detectores de efectos? ¿Somos cazadores de efectos? ¿O simplemente somos las personas que ayudamos al negocio a entregar valor y a prevenir esas fugas de dinero que se pueden estar presentando? Y aquí, capaz, es uno de los puntos que creo que debemos impulsar, ¿no? La mirada adecuada en todo este proceso que venimos nosotros realizando tiene que cambiar total y absolutamente con otro tipo de mirada, ¿no? Porque el verdadero valor que capaz un líder puede darle a uno, a sus colaboradores o a todo su equipo, es esto, ¿no? De que no somos buscadores de defectos. Nosotros no estamos en una selva buscando que cazar, no. No somos los buscadores, somos los preventores. Somos aquellas personas que también podemos prevenir, incluso podemos analizar un poco todo lo que es el riesgo, ¿no? Pero, ¿qué hacemos nosotros manteniendo esta vieja identidad? ¿Qué gana la empresa con esta vieja identidad y qué ganamos nosotros con esta vieja identidad también? Porque también ahí tenemos que repensar, ¿no? Nosotros estamos evolucionando, estamos elevando la calidad de nuestro perfil, estamos mejorando profesionalmente lo que estamos buscando, las personas que nos están guiando o que nos están liderando tienen ideas
innovadoras que nos permitan mejorar o romper en cierto sentido el status quo de esa estrategia de prueba. Estamos repensando las estrategias de prueba. Son preguntas que considero que tenemos que comenzar a hacernos dentro de los equipos, porque uno de los lenguajes que realmente necesitamos conversar y que necesitamos estimular es justamente el costo financiero. ¿Cuánto nos cuesta un defecto? ¿Cuántas horas tuvimos nosotros reejecutar una prueba para poder encontrar ese defecto? Y ese defecto, cuando pasa al estado de desarrollo que viene el bug fixing, ¿cuánto tiempo se demoró y cuánto tiempo nos demoró después nosotros hacer ese retesting? Entonces, todo ese tiempo se contabiliza con un costo financiero. Entonces, pudiéramos capaz determinar un equipo que capaz no hizo una plan y un salón, sino fue directo. Y la ejecución de la prueba nos llevó aproximadamente 16 horas. De esas 16 horas detectamos 10 defectos. Entonces esos 10 defectos pasan a desarrollo, comienza la priorización, los ve el PO, los ve el BA, los ve el desarrollador, tienen tiempo de análisis y al final del tiempo, como para resumir esta idea, nos estamos demorando aproximadamente 50, 60 horas. Y eso es un costo, lo que representa ese costo para la empresa. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hablar de costo para la empresa, cuando comenzamos a ver cuál es el valor que estamos entregando, la mirada comienza a cambiar totalmente. Entonces, esto es lo que realmente nosotros tenemos que comenzar a debatir, porque un defecto que se encuentra en el estado productivo cuesta 100 veces más que un defecto que se detecta en etapas tempranas, ¿no? Y ahí es donde tenemos que seguir impulsando el uso de esas revisiones, no solamente del código, sino también de la documentación. Porque si comenzamos a actuar como un filtro, al final realmente no estamos protegiendo el negocio, no estamos entregándole un valor al negocio como tal. El negocio sigue gastando, el cliente sigue teniendo una experiencia de usuario que capaz no es la mejor, no es la deseada, y el costo sigue subiendo. Entonces comienza a ver las pérdidas de usuarios, comienza a ver las bajas en las ventas, pero precisamente porque todo el proceso de desarrollo se está comiendo todo el budget que se tiene de inversión, y el retorno de inversión comienza a disiparse por todo el tiempo que nos estamos comiendo, ¿no? Entonces, este costo que tiene, no solamente financiero, también es un costo moral, porque la calidad no es del equipo de prueba, no es de la persona que está probando. La calidad es un proceso que se construye en conjunto. ¿Y por qué se construye en conjunto? Porque cada una de las personas que comprende el equipo tiene un rol principal. Y ese rol principal corresponde a que cada persona de esas cajitas totalmente separadas puedan entregar esa calidad. Y esa calidad va desde la definición de la historia de usuario, que tengamos una historia de usuario. Muchos equipos pueden tener una historia de usuario con un título. Y estoy casi seguro que muchos de los que estén presentes y los que estén escuchando se dan cuenta de que muchas veces les puede llegar una historia de usuario con un título. No, vámonos aquí con el título y te voy explicando en el camino, porque no tengo tiempo para crear la historia y tengo una reunión con el otro usuario y tengo que ir por allá. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde está la calidad? La calidad entonces le corresponde al equipo de prueba, ir a la varita mágica y pueda adivinar lo que el PO se le olvidó escribir, lo que el desarrollador se le ocurrió, y capaz lo que nosotros consideramos y comenzamos a suponer lo que debería suceder o lo que debería generar el equipo. Entonces, cuando tenemos este tipo de prácticas, que no levantamos la mano y decimos no podemos atender este requerimiento, es cuando comenzamos a desgastar una cultura. Es cuando comenzamos a generar esa fricción, esa ansiedad, y obviamente nos agotamos. Ahí es donde podemos comenzar a meter un poco en lo que es el burnout, ¿no? Entonces, nos comienzan a ver con una cara, que capaz estamos deteniendo el desarrollo, que estamos deteniendo el deploy, que hay que seguir adelante, no, porque tiene que pasar por QA, que pase directamente por desarrollo. No sé si a ustedes les ha pasado en algún momento que pasen algún cambio sin pruebas, y nada, listo, pasa el cambio de prueba y todo el mundo contento y aplaude, bueno, listo, ya estamos productivos. Ahora comienzan a caer todos los defectos y comienzan a caer las pérdidas y comienzan a caer los usuarios. ¿Y qué es lo primero que sale? ¿Qué pasó con las pruebas? ¿Dónde está el QA? ¿Qué pasó con QA que no hizo la prueba? Y cuando nos damos vuelta un poco, es muy fácil decirlo de nuestra parte. Nosotros no probamos este feature,
pasó a producción porque nos redujeron, por ejemplo, las ejecuciones. En vez de correr los 4 escenarios, pues nada más corrimos 2, sin considerar que los otros 2 escenarios eran críticos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que comenzar con este cambio mental, ¿no? Con este cambio de mindset y comenzar a instaurar un nuevo sistema operativo, ¿no? Y ese nuevo sistema operativo es justamente el cambio de mindset, que tenemos que comenzar a hacer las cosas totalmente diferentes para poder obtener resultados diferentes. Si seguimos haciendo lo mismo, pues obviamente vamos a obtener lo mismo, pero no podemos esperar hacer lo mismo y esperar un resultado totalmente diferente, ¿no? Entonces, esto es súper importante tomarlo en cuenta, que nuestro lenguaje tiene que comenzar a cambiar. Debemos dejar de hablar de efectos o cantidad de efectos y comenzar a hablar de costos financieros. Detectamos 5 efectos que tienen un costo de 200 horas hombres y luego la persona que tenga el acceso a lo que es la parte financiera calculará los costos. Pero una herramienta que nosotros tenemos a nuestro alcance es justamente el tiempo, y el tiempo son horas, y nosotros podemos contabilizar las horas. ¿Cuántas horas nos llevó esta prueba? ¿Cuántas horas nos llevó en ejecución, el armado de la prueba, cumplir con las precondiciones, la generación de los datos? O sea, cada una de esas variables va sumando a todo este proceso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que dejar de ser los buscadores de defectos, para que de una u otra forma termina siendo reactivo, y debemos comenzar a ser estos preventores, ¿no? Estos preventores de fracaso. Cuando nosotros comenzamos a prevenir, justamente dejamos de ser los buscadores. ¿Y por qué prevenimos? Porque comenzamos a instaurar justamente prácticas que hoy día, ya muchos la conocen, simplemente la conocen el nombre, conocen el concepto, pero no se aplica al equipo. Entonces, prácticamente es lo mismo que nada, porque un conocimiento sin una aplicación práctica, pues no tiene mucho valor. Pero cuando nosotros tenemos el conocimiento y comenzamos con la aplicación práctica, ahí potenciamos nuestro valor. Entonces comenzamos a hablar un poco de lo que es el souffleur y comenzamos a levantar la mano de vamos a ejecutar una prueba en la documentación. Capaz alguien que no sepa, que no tenga el conocimiento va a preguntar, pero ejecutamos la prueba a una documentación si no generamos código. Y acá, particularmente desde mi punto de vista, es algo que yo impulso mucho y que también desafío mucho en los equipos, lo que es el manejo del conocimiento teórico. El conocimiento teórico es súper importante, porque sin con el conocimiento teórico, ¿cómo damos una solución? Y siempre hago esta comparación, ¿no? Vengo a una comparación como, por ejemplo, de mis años de experiencia he entrevistado a muchas personas que están certificadas, ¿no? Y cuando tú le preguntas a una persona, bueno, ¿cuáles son las técnicas de caja negra? Te dicen, mira, yo lo que ofrezco es calidad. Y ahí es donde yo vengo y desafío. ¿Cómo puedes ofrecer calidad si no sabes cuáles son las técnicas de caja negra? ¿Cómo puedes ofrecer calidad si no te sabes los 7 principios del prueba? ¿Cómo sabes calidad si no conoces los conceptos? Entonces ahí es justamente para desafiar, porque imagínense que de repente vamos para un médico. Entonces vamos para un cardiólogo, y el cardiólogo nos dice, dame un momento, y comienza a buscar en ese mismo instante, esta persona tiene un dolor en la parte derecha del pecho. ¿Qué puede ser? Si esa persona no tiene la expertise, no tiene el conocimiento de dónde tiene que hacer el tacto, dónde tiene que colocar el estetoscopio, no va a saber el motivo, no va a saber cómo llegarle al problema. Esto pasa. Si vamos a un mecánico, por ejemplo, y tenemos un problema en la rueda y de repente nos dicen, no, hay que cambiarte el filtro de aire, no, porque viene un problema en la rueda. Entonces, el conocimiento teórico es súper importante. Particularmente, a mí me gusta desafiar a los equipos, porque yo no pido personas que sepan los conceptos tal cual como lo dice el libro, tal cual como lo dice el SQL. O sea, yo no le pido, por lo menos a mis equipos, que se lo sepan de memoria. Lo único que pido siempre es que dominen la teoría, que entiendan la teoría, pero que tengan la capacidad de poder explicarle a otra persona el concepto. No tiene que ser tal cual como lo dice el libro, tal cual como lo puedes encontrar en cualquier libro de cualquier autor, pero sí tiene que poder interpretarse por cada persona. Para que cuando puedas conversar con alguien y te diga, bueno, vamos a aplicar una partición de equivalencia, y esa persona automáticamente la cambia.
Y si no lo sabe, bueno, se lo explicamos con un ejemplo, agarramos un helado, agarramos un número, agarramos cualquier cosa justamente para poder darle la información, pero que se consuma la información. Esa es la única forma de ofrecer calidad. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hacer estas pruebas, que muy posiblemente las personas que son fuera de nuestro rol, llámese PO, de voz, cualquier rol de tecnológico que esté fuera del ámbito del QA/QC, le decimos vamos a ejecutar una prueba en la documentación, capaz no lo sabe, pero nosotros sí podemos estar en la posición de poder explicarle y decirle, mira, las pruebas que se realizan en la documentación se llaman pruebas estáticas, justamente porque es un documento estático, a pesar de que tenga vida propia el documento, porque tenemos que ir actualizando, pero es un documento estático, no pide absolutamente nada. Entonces, ¿y por qué una prueba a la descripción del requerimiento? Porque, bueno, si el requerimiento no está claro, tiene ambigüedades, no es conciso, el criterio de aceptación es muy abierto, obviamente, va a ser cualquier cosa. Cuando ustedes han visto un criterio de aceptación que diga que el sistema haga lo que tiene que hacer, o que el sistema lo ejecute de forma correcta. Y es algo que yo siempre lo voy a retar. ¿Qué significa la palabra correcta? O sea, ¿qué es correcto para vos? Ah, bueno, que haga lo de forma correcta, pero ¿qué es correcto? O sea, ¿quién define lo que es correcto y lo que no es correcto? Porque capaz para mí lo correcto es que ingrese. Y capaz para otro usuario, no, mira, lo correcto es que ingrese y se presenta en la pantalla principal. Y para otro persona te va a decir, mira, lo correcto es que ingrese y en la pantalla, cuando una vez que ingresa, se tiene que aparecer un mensaje de bienvenida. Las tres opciones son correctas. Pero, ¿dónde está la definición? ¿Dónde está la definición de cuál es el flujo que debería seguir? Eso se conversó, eso se bajó a tierra, eso se tiene. Y esto no sucede si aceptamos historias de usuarios que sean un solo título. Ahí es donde viene la diferencia. O sea, si aceptamos nosotros una historia de usuario que tiene un solo título, pues evidentemente vamos a entregar cualquier cosa. Entonces, es importante que en todos los procesos comencemos a hablar del concepto de chiflar, movernos un poco más hacia la izquierda, comenzar en etapas tempranas. Y no solamente bueno, ahí fui prácticamente en la definición del requerimiento desde el principio, ¿verdad? Que es la parte de idea y la parte del diseño. Si bien está perfecto que arranquemos desde allí, pero también tenemos que tener otra conversación, porque ahí no termina el proceso. El proceso todavía no termina. El proceso termina cuando ya estemos en estado productivo. Pero cuando nosotros arrancamos a leer esa historia de usuario, luego viene la parte de codificación, que ahí también comienza un costo. En la documentación no tiene costo. La documentación, el costo de un defecto en la documentación, en ese momento, es cero. No hay nada todavía. Puede ser cero. Pero cuando llegamos ya al código, ahí ya comienza a cambiar la métrica. Cuando ya comenzamos en el código, ya la métrica comienza a cambiar y el costo de esa codificación va a crecer todavía. Y es ahí donde nosotros tenemos que comenzar a entender cuánto cuesta corregir algo que llegó a desarrollo, que no se discutió, que no se revisó, que no se hizo una prueba estática. ¿Cuánto nos va a costar? Porque capaz el desarrollador utilizó un método y una clase que para él era perfecta, y el desarrollador del lado utilizó un método y otra clase que también era correcta, pero daba resultados diferentes, pero llegaba al punto, pero capaz no estaba. Entonces aquí también es lo importante, o sea, la calidad también en la parte del código no solamente comienza con que la persona que está desarrollando ese código venga y dé un código limpio, pero ¿cómo sabe que es un código limpio? ¿Dónde están sus procesos? ¿Dónde están las mejores prácticas que él debería aplicar a su código? ¿Dónde están las políticas que debería seguir como tal? Toda esa información tiene que estar definida porque es justamente lo que estamos buscando, que esa persona también produzca un producto de calidad, y el producto de calidad de esta persona va a ser justamente su código. Y una vez que nosotros tengamos esa conversación, bueno, que también tengamos la conversación con el desarrollador, porque también tenemos esa instancia, ¿no? Podemos venir al desarrollador y decir, hagamos una mini demo y veamos, o hagamos una especie de peer review, un test review entre los dos, una mini demo entre los dos, que comience esa sinergia.
porque la sinergia tiene que existir y la mayoría de los problemas y errores que pueden suceder en un aplicativo suceden justamente por los silos. Si nosotros nos seguimos enfocando en mis silos, que bueno, yo soy el cual hasta aquí llego y yo soy desarrollador, hasta aquí llego, ahí evidentemente nos estamos aplicando la calidad pero en el mismo sentido. Que cuando trabajamos de forma aislada, obviamente la comunicación es aislada y no hay comunicación, bueno, el producto es una estrella que va a salir en los diarios, ¿no? Entonces es importante de que nosotros también podamos levantar la mano, que comencemos a tener estas conversaciones y seamos los promotores principales de esta comunicación, que seamos nosotros los que impulsamos esta comunicación, pero más allá de impulsar la comunicación, más allá de impulsar las pruebas de software, más allá de decir, bueno, tengo esta mejora, nosotros tenemos que ir y comenzar a trabajar lo que es el cambio de mindset. Y el cambio de mindset nos lleva justamente a desafiarnos, a tener esas conversaciones incómodas, porque es importante tener conversaciones incómodas. Hay muchas personas que les cuesta tener conversaciones incómodas, pero las conversaciones incómodas son necesarias, son muy necesarias. Y son necesarias porque nos desafían, son necesarias porque nos ayudan a mejorar, son necesarias porque nos ayudan a evolucionar. Y todos los líderes hoy día deben tener conversaciones incómodas con sus equipos, porque estoy casi seguro que cada líder tiene también conversaciones incómodas con los líderes que los lideran a ellos también. Entonces, ahí es donde tenemos el verdadero valor. Siempre es importante, y yo siempre aplico algo que capaz no tiene nada que ver con testing, que es justamente los 4 acuerdos toltecas, ¿no? Los 4 acuerdos toltecas son, desde mi punto de vista, un mantra de vida, porque justamente lo único que nos dice es que debemos hacer las cosas, entregar lo mejor posible, no suponer, y creo que es el error más grande que tenemos en la parte de cubano, cuando de repente estamos comenzando, capaz un nivel junior, trainee, nos dan un requerimiento y nos hacemos las preguntas porque obviamente tenemos miedo de que capaz el compañero es el que más sabe, voy a hacer una pregunta que puede ser muy tonta y comienza esa desconfianza y ahí es justamente donde comienzan los mayores efectos. Y ahí es donde el trabajo como líderes tenemos ese desafío de poder ayudar a nuestros equipos que se sientan confiados en donde están, que puedan tener esa autoconfianza y puedan preguntar, porque no hay pregunta tonta, hay pregunta que no se hace. Y capaz esa pregunta que evitaste con preguntar era la solución a muchísimos problemas. O capaz también era la pregunta que otro compañero también tenía las ganas de preguntarle, pero se quedó como en stand-by. Ahí es donde nosotros nos tenemos que desafiar. Y eso es lo que busca la industria. La industria lo que está buscando son personas que hablen, que levanten la mano, que se muevan hacia adelante y que no tengan miedo a preguntar. Porque ¿qué nos puede pasar a equivocarse? ¿Qué puede pasar? No va a pasar nada. Muchos piensan, no, que me pueden sacar de la empresa, pero ¿cuál es el miedo? Si nosotros no nos permitimos equivocarnos, ¿cómo aprendemos? Y esto es una regla que yo particularmente y muy personal la tengo con mis equipos. Con mis equipos yo les permito que se equivoquen, no me importa si se equivocan, yo quiero que se equivoquen, porque es la única forma que ellos van a aprender. Y uno como líder tiene que tener la autoridad de poder acompañar a ese error, porque no es un error, bueno, yo no lo veo tanto como un error, es una oportunidad de mejora. Cada error, cada fallo que nosotros podamos tener como profesionales es una oportunidad de mejora. Y ahí es donde tiene que venir el cambio de mindset. El cambio de mindset se tiene que mover, las empresas tenemos que ayudarlas a evolucionar y sobre todo también nosotros tenemos que evolucionar siendo promotores. Y desde mi punto de vista es algo que siempre va a defender, que considero que el equipo de QA es el equipo más importante de todo el ciclo de vida del desarrollo del software. Porque tiene que entender el requerimiento y colocarse en el papel del usuario. Tiene que hablar con el desarrollador y validar que lo que hizo el desarrollador cumple con esos criterios de aceptación. Adicional, tenemos que ejecutar nosotros la prueba para validar de que realmente todo se está cumpliendo y adicional, tenemos la autoridad de poder decir si podemos avanzar o no producir. Es por eso que es esta evolución del rol con una mirada preventiva, particularmente la aplicó en 3 pasos, ¿no? Auditar el riesgo, ¿no? Justamente lo que venimos hablando de los efectos. No todos los efectos son iguales.
No vamos a hablar siempre, no, este defecto es crítico porque no sé, no permite que continúe el flujo. Hablemos de otro punto de vista, es un defecto crítico porque al no permitir el flujo, tenemos una caída de ventas del 20%, como por ejemplo, comencemos a hablar de ese idioma. Cuando comenzamos a hablar de ese idioma, nos comienza a tomar un poco más en cuenta y realmente comienza a terminar de darle el valor a lo que realmente nosotros aportamos al equipo, ¿no? El otro paso súper importante es esto, ¿no? Exigir el contexto, que es lo que veníamos conversando. No aceptemos una historia de usuario como un título. ¿Cuáles son los criterios de aceptación? O sea, ¿cuál es el objetivo de esta historia? ¿Cuál es el objetivo de este requerimiento? ¿Cómo pruebo? ¿Cómo sabe el desarrollador lo que tiene que hacer con un título? No, lo que pasa es que el desarrollador tiene 50 años de experiencia en la empresa y él sabe lo que tiene que hacer. No, porque nosotros tenemos que pensar que cada vez que hagamos nuestro trabajo, otra persona lo tiene que leer. Y si lo que estamos entregando la otra persona no lo entiende, entonces ahí no estamos entregando algo. Ahí es donde comienzan justamente los defectos, ¿no? Y cuando comenzamos a unir todo esto, ahí es donde nosotros comenzamos a diseñar la prevención, ¿no? Es donde comenzamos a hacer esas preguntas incómodas. ¿Qué pasaría si pasa esto? ¿Qué pasaría si el usuario hace esto? ¿Qué pasaría si el usuario hace esto? ¿No? Más allá de aplicar las técnicas de caja negra para la definición de los escenarios, pero también podríamos pensar esos escenarios alternativos. Para mí, una regla de oro es conocerse las reglas y las técnicas de caja negra es una regla de oro, porque las técnicas de caja negra te van a permitir limitar esas pruebas y no comenzar a generar escenarios y casos y casos y casos de pruebas que capaz no van a ser ejecutables. Hace muchísimo tiempo yo tuve una persona que justamente estaba realizando un requerimiento y me dice, no, Oscar, no, llevo 300 casos de prueba. Y yo le digo, me parece interesante, ¿en qué momento lo ejecutas? Son 300 casos de prueba y digamos que el lead time que tenía calculado para ese momento era una ejecución, porque es un sistema bastante complejo, era una ejecución de 6 casos por sprint. Entonces, ¿cómo ejecutas 300 casos de prueba? No, lo que pasa es que el caso de prueba 1, validar la palabra nombre. Caso número 2, validar la palabra apellido. Caso número 3, validar la palabra edad. Y así nos terminamos infinitamente. Entonces, ahí es donde muchos comienzan a aburrirse por tener un trabajo tan repetitivo y en esta actualidad se le podemos dar una guía, que venga la guía y diga, mira, búscame los errores ortográficos, por ejemplo. Nosotros tenemos que comenzar a generar escenarios de las probabilidades que realmente van a suceder. Porque muchas veces el usuario ni siquiera se da cuenta que a una letra le falta una tilde o que de repente el campo no está totalmente alineado. Obviamente nos preocupamos por la parte visual, pero realmente esto está generando un impacto en el negocio. Ese defecto que acabas de levantar por una tilde tiene el costo. Entonces comenzamos a acumular deuda técnica. Entonces, cuando comenzamos a centrarnos en estos 3 puntos, nos comenzamos a mover a otro tipo de contexto y nos comienzan a ver con otra mirada, ¿no? Entonces, terminamos todo lo que tiene que ver con esa fricción, ¿no? Pero más allá de que te puedas dedicar a ser un preventor de fracasos, por decirlo de alguna forma, porque el área de calidad no es absoluta como tal. O sea, nosotros no somos los únicos que ofrecemos calidad. Todo el equipo tiene que ofrecer calidad. Y tenemos que comenzar a eliminar esa fricción. Tenemos que comenzar a lanzar esos lazos de comunicación con el resto de los integrantes del equipo. Y entre una de ellas está una herramienta que me parece súper poderosa, que está reuniendo los 3 amigos. Simplemente un encuentro que puede ser definido entre 15 o 30 minutos para validar cómo estamos. Si no tienes alguna solución con inteligencia artificial, pero para mí siempre va a ser necesaria la reunión de los 3 amigos. Porque justamente al tener esas 3 miradas, PO, QA y desarrollo, justamente vamos a potenciar esa historia de usuario. Si bien se llaman los 3 amigos, pues obviamente la idea es que en esa mesa estén las personas que van a trabajar esa historia de usuario. Porque muchísimas veces nos pasa que estamos en una mesa y están conectadas 45 personas, las cuales están hablando 3. Entonces, ¿cuál es el valor que está aportando esas otras personas? Y tomando en cuenta que esas 45 personas estamos sumando una hora de su tiempo, una hora de su seniority, que al final del día termina siendo una reunión súper costosa. Entonces son 45 personas, si colocamos un promedio de 100.000 pesos por persona,
saquemos la cuenta. Es un montón de dinero lo que se va a una reunión. Por eso es que las reuniones son muy costosas y por eso es que el tiempo, que es lo que más valora una empresa, es esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo para solucionar? Ahora bien, si esa reunión se lleva una solución y está todo ok, capaz es una inversión, no es un gasto, sino que comienza a ser una inversión. Pero si salimos, y así como salimos con las mismas dudas que entramos, pues evidentemente ahí comienza a ser un gasto, ¿no? Entonces es importante de que todos estemos alineados, de que dejemos las suposiciones. Uno de los puntos que he comentado de los 4 vuelos estrategia, no supongamos, preguntemos, hagamos estas preguntas, eliminemos la fricción y entendamos que nuestro trabajo también es afectado para otra persona. Si el PO entrega una historia de usuario vacía, está afectando el trabajo del desarrollador. Y si está afectando el trabajo del desarrollador va a afectar el trabajo del QA también, y el PO comienza a afectar el trabajo del QA también. Porque por más ganas que los chicos quieren tener, hacer lo mejor posible, si la base no está sólida, pues evidentemente es un edificio que se va a estar cayendo, ¿no? Entonces, es importante que nosotros comencemos a liderar este tipo de conversaciones y tengamos estas conversaciones difíciles, que son conversaciones incómodas. Dejemos de hablar de que, bueno, esto falla, hablemos desde otra visión, no estemos a la defensiva, comencemos a aportarnos valor, porque los reportes de defectos no son libros de queja. El reporte de defectos es justamente para describir un escenario no esperado, y no es para señalar el error de un desarrollador, no es para señalar a nadie, es justamente para identificar que en el flujo se encontró un escenario no esperado. Es para eso, no para acusar. Y aquí es importante que se puedan llevar, por ejemplo, este framework. No sé si me han escuchado de las 5W más anchas, que es justamente responder en ese reporte de efecto estas 5 preguntas, ¿no? ¿Qué sucedió últimamente, ¿no? Para el ejemplo que tenemos acá. ¿Quién? ¿Qué usuarios se ven afectados? ¿Cuál es la población que se está viendo afectada? ¿Cuándo y dónde? O sea, ¿cuál es el contexto? ¿En qué momento? ¿Por qué? O sea, ¿cuál fue el motivo de la falla? ¿Qué fue lo que detectaste? ¿Por qué detectaste eso? ¿Y cómo impacta el negocio? Es justamente lo que les comentaba. Comencemos a hablar del rol. ¿Cuántos lead time? ¿Cuánto nos tardamos nosotros de que nace la historia del usuario hasta la entrega de producción? ¿Cuánto nos tardamos en esa entrega? ¿Un sprint? ¿2 sprints? ¿5 sprints? ¿Cuánto existimos periodos? Comencemos a ver esos puntos. Y cuando comencemos a tener estas conversaciones difíciles, es importante que esto lo tengamos instaurado y comenzar a entender qué, quién, cuándo, dónde, por qué y el cómo. Cuando nosotros comenzamos con estos 5, son 5 herramientas, son 5 preguntitas sencillas, nos van a comenzar a ver totalmente diferente y vamos a comenzar a empoderar. Y eso es importante, que nos comencemos a empoderar. Si no estamos empoderados, hablemos con nuestros líderes y hablemos y digamos desde el dolor qué nos está pasando y qué podríamos mejorar. Pero siempre que vayamos a hablar con un líder, vayamos con una propuesta. Porque los líderes generalmente queremos, obviamente, solventar los problemas, pero también queremos escuchar cuál es tu idea para poder solventar ese problema. O sea, ¿a dónde te estás empujando, no? Es por eso que debemos dejar de un lado las métricas de vanidad y en vez de decir cerrar 50 tickets, comenzamos a decir, bueno, cuántas incertidumbres redujimos, cuál fue el valor que ganó el negocio por esta entrega, cuántas horas hombres pudimos reducir. Ahí es donde nosotros nos tenemos que comenzar a centrar. Porque cuando nosotros comenzamos a hablar el idioma del negocio, que es muy fácil el idioma del negocio, el idioma del negocio es claro. Como nosotros no manejamos los costos, manejamos los tiempos. Y el tiempo es algo que nosotros sí podemos reportar. Este defecto nos tardó 5 horas. Este último sprint, esta historia de usuario, tardamos 25 horas en ejecutar la prueba y tardamos 15 horas en ejecutar los hotfixes. Ahí nosotros tenemos que comenzar a conversar, ¿no? ¿Cuál es esa tasa de fuga de efectos? O sea, realmente, como les comentaba anteriormente, el que hayas encontrado sin defectos no nos dice nada. Ahora, si decimos que detectamos que en el flujo principal tenemos una caída del 50% de los usuarios y eso nos está
frenando el 10% de las ventas, ahí el negocio nos comienza a ver desde otro punto de vista. Entonces, estas conversaciones las podemos tener y tenemos el conocimiento. ¿Sabes por qué tenemos el conocimiento? Porque sabemos cuál es la historia del usuario, conocemos el negocio y nos comenzamos a convertir en expertos en una funcionalidad que comenzamos a conocer de punto a punto. Ahí es donde tienes tu verdadero valor. Entonces, si tienes ese conocimiento de toda la información, de esa funcionalidad o del flujo o de toda la aplicación y conocimiento, capitaliza ese conocimiento, porque ese conocimiento es importante para la empresa. Y ahí es donde nosotros comenzamos con el verdadero valor. Y también podemos desafiar a nuestros líderes ofreciéndoles estrategias, definiendo estrategias o viendo otros enfoques, porque todos están preparados, tienen conocimiento y tienen las ganas, pues evidentemente van a poder tener el espacio. Oscar, disculpa, te interrumpo un segundito. Nos está quedando poca gente. Si podemos ir resumiendo. Sí, ahí ya estoy casi ya terminando. Entonces, nada, digamos que justamente este es el enfoque que hoy día tendríamos que comenzar a dar. Así que les dejo este mensajito, la calidad de nuestro intestino, es bien, y hoy tú decides el. Acá, bueno, dejo el QR para los que quieran escanear, ahí pueden descargarse la muestra del libro del manifiesto del cuadro, donde justamente hablo de todo esto del cambio del mindset, lo que tienes que hacer el cambio del mindset. Ahí justamente doy una guía paso a paso de todo lo que tienes que hacer, cuáles son las actividades, qué es lo que podrías hacer, cómo definir la estrategia. O sea, es un libro que está bastante condensado con toda esta información a más profundidad. Así que bueno, de mi parte, Mati, la verdad que muchísimas gracias por el espacio, gracias a todas las personas que pudieron todavía aguantarse al final de la jornada y un gusto. Bueno, un fuerte aplauso ahí para Oscar. Bueno, muchísimas gracias, Oscar, muy interesante la charla y seguramente muchos vamos a querer leer tu libro. Buenísimo. Muchísimas gracias, Mati. Bueno, estamos hablando. Chao, chao. Chao.